Hola profesor, buen día. Mi compañero Juan Diego Orozco Mendoza y su servidora Mila Valeria Sánchez Martínez le vamos a presentar sobre el proceso industrial de la nevería. Primeramente quiero aclarar que esta presentación nos vamos a basar más en la heladería Holanda, ya que es una de las empresas más fuertes en estos productos, con mayor consumidores y con mayores ventas. Entonces, pues obtuvimos de una fuente verídica pero aún así lo obtuvimos de otras fuentes, de diferentes, de diferentes fuentes, de diferentes neverías, pero nos basamos más en la heladería Holanda. Y ya después de aclarar este punto, vamos a iniciar la presentación. Proceso de fabricación y distribución. Para su gran fabricación en masa de helados, se empieza trayendo los ingredientes en camiones. Cada cisterna en un lapso de una semana proporciona a la industria 40.000 litros de leche y 50.000 litros de jarabe de azúcar. Hay puestos de trabajadores que se encargan únicamente de mezclas de todos los ingredientes de los tanques. Para que el hielo tome esa textura suave es gracias a la grasa del azúcar y el jarabe endulzada de la mezcla. Para cada helado de distinto sabor se le agregan sus esencias, es decir, si producen una nieve de vainilla se le agregará una esencia de vainilla. Para confirmar que no tienen bacterias o peligros, las mezclas son llevadas a un pasteurizador. Estas mezclas también pasan por un homogeneizador, para que tenga una textura suave y esponjosa. Las grandes proporciones de este líquido son guardadas con una temperatura de 4 grados Celsius. Después se enfría aún más la crema, pero con el detalle que se agrega aire. Las máquinas se encargan de hacer la forma correcta para las paletas, pero también se encargan de la mezcla no pierda burbujas. Después son transportadas por un camión a su destino demandado. Así es como se producen y distribuyen los helados en masa en una industria tan poderosa como es Holanda. Por ejemplo, los helados Magnum, cuando se les coloca el palo de madera, aún siguen con la mezcla débil. Así que lo ponen en un congelador a menos 40 grados Celsius para luego salir con una consistencia perfecta. Cada paleta debe pesar por lo menos 63 gramos. El chocolate se congela al entrar en contacto del helado frío, aquí entraría un fenómeno físico. La distribución. Un brazo robótico envuelve todos los helados en menos de 2 minutos, ya que el helado puede derretirse. Las paletas Magnum, por ejemplo, son empaquetadas en paquetes de 6 unidades, son disgustadas y revisadas por un encargado de área. Son almacenadas a menos 28 grados bajo cero. Muy bien, yo presentaré la materia prima que se recibe para la elaboración de un helado de crema. Principalmente es la leche descremada en polvo, el suero de queso, seguiría leche entera en polvo y leche descremada en polvo. Para esto del diferente tipo de leche también varía porque, por ejemplo, hay algunas neverías que se basan en los consumidores que son intolerantes a la lactosa y pues utilizan leche deslactosada o así, pero pues obviamente este tipo de helado tendrá un mayor costo porque pues evidentemente es más cara este tipo de leche. Entonces ahí sí varía el diferente tipo de helado, pero la mayoría es leche entera líquida y en polvo. También sería el suero en polvo ya sólido, sería sólido, el azúcar, estabilizantes, colorantes, el sabor ya sea artificial o natural, ya también varía, y las esencias. Fenómenos implicados. Siempre se van a ver fenómenos físicos. El edulcorante del helado ayuda a reducir el punto de congelación del agua y la cantidad de hielo producido en el proceso de congelación. Los cambios en las cantidades y tipos de azúcares utilizados afectan a la dureza del helado. Los helados más suaves tienen menos hielo. Los azúcares también afectan a la viscosidad del jarabe líquido en el que están suspendidas las gotitas de grasa y burbujas de aire. El chocolate, cuando entra en contacto al helado congelado a menos 40 grados Celsius, es un fenómeno físico ya que cambia la estructura del chocolate, pero no su estructura interna. De separación empleados en el proceso. Primeramente se agregan los productos líquidos y después los secos.
Esto se pasa por un proceso donde se incorporan los ingredientes sólidos o líquidos, se incorporan y después se pasa por la pasteurización y la homogeneización. No sé si han escuchado sobre las neverías chascas, que son de esas neverías cuando agregas, por ejemplo, algún tipo de yogurt y después agregas el sabor que tú quieras, por ejemplo, frutos rojos. Entonces estos dos se agregan, el yogurt y los frutos rojos, y pasan por un proceso donde se comprimen no se comprimen, donde se mezclan los dos y hace el proceso para que salga la nieve. Y no sé muy bien cómo se llama este tipo de máquina, pero más o menos se agregan así. Y ya después de esto, en las neverías, por ejemplo en Holanda, se pasteurizan y se homogenizan. Y después de esto se meten a un proceso de maduración las nieves. Productos terminados. Los helados destinados a la venta en vitrina de helados, pues esta es la temperatura en la que la superficie de las cubetas deberían estar ajustadas a la temperatura de la vitrina para conseguir esa temperatura de venta. También inevitablemente el helado en vitrina con el paso del tiempo va a perder propiedades. Muy bien, presentaré sobre el impacto ambiental en el proceso de la nieve, de la fabricación de las nieves. Primeramente quiero presentar un impacto que sería el agua consumida, el agua requerida, ya que no estamos hablando de litros, de 100 litros, ¿no? Sino que serían de millones de litros que cada empresa consume. Entonces, este impacto, no solo en las empresas de las nieves, sino que en otras empresas de agua, de refrescos, este impacto es demasiado. También sobre la energía, ya que algunas empresas, algunas empresas, por ejemplo, tienen paneles solares paneles solares que, por ejemplo, si se va la luz, ya tienen paneles solares, entonces pueden seguir con sus procesos, con sus maquinarias. Pero aún así, algunas empresas no tienen paneles solares o no tienen ahorradores de energía, y estamos hablando de que se gasta demasiada energía. Entonces esto también es un impacto ambiental, porque es producida mucha energía y pues estamos hablando de muchas maquinarias que utilizan las empresas. No son maquinarias pequeñas, son maquinarias grandes para su fabricación para la fabricación para la fabricación de sus productos. También otro impacto ambiental sería la generación del ruido, ya que estamos hablando de que sus maquinarias no son pequeñas, son grandes, y pues esto se debe, pues las maquinarias son grandes, hacen mayor ruido. Entonces también hablamos de que algunas empresas están alejadas de la urbanización, pero otras están cerca. Entonces esto puede generar ciertas molestias en las personas, en la gente, porque si es molesto, por ejemplo, escuchar un ruido consecutivo y diario. Entonces esto también es un impacto ambiental, la generación de los ruidos que puede llegar a ser los motores, las maquinarias, los camiones para surtir sus productos. Entonces sí es esto también sería un impacto ambiental. También sería el impacto ambiental socioeconómico, ya que algunas empresas ya son ecologistas y reutilizan de nuevo anteriormente sus envasados, ya lo reutilizan, pero otras empresas las desechan, literalmente ya no las necesitan y vuelven a hacer más para sus empacados de productos. Pero estamos hablando de que se gastan demasiados materiales. Entonces sería
sería apropiado. Por ejemplo, en unas empresas ya están buscando campañas para ser más ecológicos. Entonces también sería el impacto ambiental no ecologista. Entonces ese sería todo esto, los factores que nombré: la energía, de la generación de ruidos, del agua, del impacto socioeconómico. Estamos hablando de estos 4 impactos ambientales. Entonces yo sé que no son todos, son varios más factores, pero son los principales y los que más son recurridos. Y pues aquí termina mi presentación del impacto ambiental. Bien, voy a hablar sobre el impacto social. El primer impacto social sería que las empresas deben de tener una base de datos, ya que disminuye la búsqueda de los datos e información. Así ya teniendo la base de datos es más fácil y menos complicado de buscar y ahorras más tiempo aparte. También otro impacto social sería que las empresas brindan trabajo para otras personas y ganancia, por ejemplo aquí a los gerentes. Entonces sería un ganar-ganar, y aparte pues el dinero de los consumidores y todo eso. Entonces sería un ganar-ganar.